El suicidio es un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las 5 primeras causas de mortalidad. Dicen los especialistas que el suicidio se produce principalmente en edades medianas de la vida, pero hay 2 picos, la juventud y la vejez. Las mujeres son las que más intentos de suicidio cometen, pero los suicidios consumados se dan más en hombres. Aunque un suicidio no se puede predecir, existen factores de riesgo. La depresión es uno de ellos. En esta investigación especial, Claudia comparte cómo la depresión llevó al suicidio a su padre. Leer esto es muy doloroso, porque son las últimas palabras que te está brindando. Claudia sostiene las cartas que su padre le dejó. Están escritas a mano, por ambos lados, fechadas en diciembre de 2015. Él quería dejar muy especificado que fue su decisión, que nadie lo obligó y que si lo estamos encontrando de la manera en que lo encontramos, fue porque él así decidió quitarse la vida. Precisamente la primera carta fue eso, especificaciones de por qué tomó esa decisión, pero la carta que tengo en mis manos es personal. Esta fue como, hoy lo veo como un manual para sobrellevar su pérdida. Hablar de suicidio no es cosa fácil, pero es necesario. No es un fenómeno lejano. Para Claudia está íntimamente ligado a problemas de salud mental. No sé si esté clínicamente estipulado, pero yo lo veo así como la fase terminal de la enfermedad de la mente, porque hay muchas enfermedades, no solamente la depresión, que te pueden llevar a tomar esa decisión. En el caso de mi papá fue un suicidio que estaba muy pensado, no fue un suicidio de arrebato. Denis Rivera, psiquiatra, explica que existen diferentes factores de riesgo para atentar contra la vida propia, situaciones de violencia, incluso padecer enfermedades crónicas. Personas que han tenido infancias difíciles, que han sido víctimas de violencia o de abuso sexual inclusive. Evidentemente también personas que tienen algún problema de salud mental, sobre todo, por ejemplo, personas que han tenido problemas de depresión, ansiedad, bipolaridad, algún trastorno psicótico o incluso también abuso de sustancias, pues tienen mayor riesgo suicida. El suicidio está plagado de mitos. Sin embargo, hay señales de alerta que se deben de tomar muy en serio. Me decía, yo ya me voy a ir a un viaje sin retorno. Hoy sé que era la muerte. Y en ese momento no lo noté. El suicidio generalmente no es algo que suceda de forma repentina, y son esas señales las que pueden ayudar a prevenirlo. En la siguiente entrega, especialistas explican indicadores de un posible suicidio. Los antecedentes de suicidio en la familia. La expresión verbal, explícita o no, sobre el deseo de no querer vivir, de un sufrimiento desbordante, del propósito de matarse y cambios en la conducta son algunos signos de alarma. Reconocerlos es importante, puede ayudar a prevenir el suicidio. Contrario a lo que se cree, existen señales que pueden advertir de un posible suicidio, aunque no siempre son evidentes. Claudia comprende ahora las sutiles señales en las frases que su padre decía. Dan señales. Él decía mucho que él ya se iba a despedir y que él ya nunca iba a regresar. Decía, yo me voy a un viaje sin retorno. Hablar de querer morir, no tener motivos para vivir o sentirse una carga para los demás son frases que, a decir del psiquiatra Walfred Rueda, deben de tomarse muy en serio. Todos los casos, independientemente de si la persona tiene una real intención de dañarse o no, de quitarse la vida, deben ser tomadas en serio, porque finalmente nos está hablando de que está existiendo un problema en la persona, ¿no? Un problema de tipo psiquiátrico o un problema que lo está llevando a manifestar este tipo de deseos. Incluso cambios en la rutina pueden advertir de que algo no marcha bien. Por ejemplo, cambiar los hábitos de alimentación o de sueño.
sobre todo en las personas jóvenes, cambios en sus hábitos, ¿no? Por ejemplo, personas que se empiezan a aislar, que empiezan a no convivir, también son factores o datos de alarma. El inicio o el abuso de consumo de sustancias, ¿no? De sustancias ilegales o de sustancias incluso legales, pero en grandes cantidades el abuso. Sin embargo, existen trastornos que pueden llevar a un suicidio de forma impulsiva. Hay trastornos de personalidad que pueden hacer que uno de manera impulsiva diga que se quiere morir, digamos lo que se podría denominar un chantaje o un berrinche, y la persona no tener la capacidad de controlar ese impulso y cometer el suicidio, aun si de una manera mucho más tranquila y controlada no lo hubiera deseado. El suicidio también es un acontecimiento doloroso y traumático para la familia. Uno mismo como familiar empieza a torturarse buscando respuestas, pero yo siento que si mi papá hubiera tenido la oportunidad de tomar terapia, posiblemente estuviera aquí, posiblemente. En la siguiente entrega, Claudia habla del sentimiento de culpa que experimentó y la importancia que tiene la atención especializada a la salud mental. No se puede dejar de lado a los seres queridos de la persona que ha muerto por suicidio. Claudia cuenta que además del dolor de la pérdida, también se tiene que lidiar con el sentimiento de culpa por lo que se pudo haber hecho. Incluso, la familia enfrenta el dilema de revelar o no la causa del fallecimiento. Así se vive el duelo por suicidio. El duelo, tras la muerte por suicidio de un ser querido, es un proceso doloroso. Claudia comenta que además de los sentimientos de culpa y tristeza, se intenta encontrar una respuesta o comprender el porqué de lo sucedido. De hecho, al principio yo me quejaba mucho de por qué me abandonó, por qué me dejó, por qué si yo me iba a hacer cargo de él, pero nunca se lo dije. Uno siempre asume que va a haber tiempo. No se trata de encontrar culpables. Dice el especialista en psiquiatría Walfred Rueda que además de la aflicción de haber perdido a un ser querido, existe un shock emocional. La familia, no son médicos, no son profesionales de la salud mental y no pueden identificar algunas conductas de riesgo. O también puede ser que sí, que incluso el paciente estaba siendo ya atendido médicamente, pero jamás se llegan a imaginar, a pesar de que se les menciona, oye, tienen un riesgo suicida, pues la verdad es un shock impresionante porque pues nadie está preparado pues para este tipo de acontecimientos. Además, los familiares se enfrentan a los trámites legales, servicios funerarios y a cuestionarse sobre hacer pública o no la causa de la muerte. Y si tu familiar se murió por suicidio, no lo tomen como tabú, porque muchas veces lo ocultan, porque eso fue lo que hizo la familia de mi papá. A todo el mundo le contó que fue un paro cardíaco. ¿Por qué tratarnos o empeñarnos de hacer invisible algo que es una enfermedad que se puede sobrellevar y ayudar a otros a partir del testimonio? Dicen los especialistas que incluso no hablar del suicidio puede ser un factor de riesgo. Por eso las estadísticas no son tan exactas. Hay muchas personas que han cometido suicidio y que se esconden estos antecedentes en las familias. Y bueno, esto también pues se convierte en un factor de riesgo, el no poder hablar porque no sabemos si en esa familia pudiera haber alguien más que necesite ayuda. De la mano de un profesional de la salud mental, Claudia ha aprendido a sobrellevar la muerte de su padre. Siempre me va a faltar. Su ausencia jamás se va a poder sustituir. Resignifico su vida, honro su existencia. Con todos los consejos que él me dio, mi papá siempre fue un hombre muy trabajador, y él siempre me decía, todo lo que ganes tiene que ser con esfuerzo y trabajo. Era un hombre recto, era un hombre justo. A él no le gustaban los problemas, pero tampoco se dejaba. Todas las enseñanzas que él me dio, se las inculco a mis hijos. Las enfermedades mentales no están relacionadas con debilidad o falta de fortaleza. No existe ninguna diferencia entre el cerebro y los otros órganos de nuestro cuerpo, y cuando se enferma, la atención especializada es necesaria para incluso salvar la vida. Los que intentan suicidarse no son cobardes ni valientes, son personas que sufren, y ese sufrimiento es tan desbordante que consideran a la muerte como única salida. Por eso es importante dar a conocer los factores de riesgo.
mostrar los signos de alarma y saber que especialistas en salud mental pueden ayudar a restablecer el bienestar emocional. Le invito a seguir informado a través de la multiplataforma de Uno TV.